Hola, primer año, ¿cómo están? Bueno, ya estuvimos viendo algo acerca de cómo se fueron conformando al menos los primeros estados, pero si la historia convencional no nos miente y no se equivoca, quizá probablemente el primer gran estado importante de la historia haya sido el que se conformó en la Mesopotamia asiática, entre los ríos Éufrates y Tigris. ¿Te preguntaste alguna vez cuál fue el origen de algunos objetos o conocimientos cotidianos? Es probable que muchas veces hayas querido saber de dónde vienen la escritura, los sistemas de pesas que se usan para calcular cantidades, por ejemplo, los sellos, los contratos. Para conocer el origen de esos datos y de muchos otros objetos y conocimientos que son fundamentales y que hoy parecen tan cotidianos, pero que se remontan a tiempos inmemoriales, es necesario remontarse a más de 5.000 años atrás y situarse en la Mesopotamia asiática, entre los ríos Éufrates y Tigris, zonas de gran valor estratégico y un foco de atracción para migraciones e invasiones de pueblos de distintos orígenes. Los ríos Éufrates y Tigris nacen en los montes de Armenia. Su trazado parece formar un número 8 irregular, y la zona que encierran es la que se denomina Mesopotamia, que en griego significa el país que está entre dos ríos. Al este de la Mesopotamia se encuentra la cadena de los montes Sargos, en donde vivían pueblos de montañeses que solían atacar las llanuras fértiles. En el sudeste, junto al Golfo Pérsico, estaba el país de Elam, que comunicaba a la zona de la llanura con la meseta de Irán. Entre el corredor sirio-palestino y la Mesopotamia se extienden el desierto de Siria y el desierto de Arabia. El Éufrates y el Tigris son dos ríos que provocan inundaciones anuales que comienzan en marzo y continúan hasta mayo, mientras que de junio a septiembre las aguas vuelven a su nivel normal. Las crecidas no demasiado predecibles pueden ser violentas y arrasar poblados enteros, sembrados. Antiguamente los ríos desembocaban por cauces diferentes, en el Golfo Pérsico, obviamente, pero en la actualidad lo hacen a través de un solo río llamado Shat el Arab o Río de los Árabes. Esto sucede porque los ríos arrastran sedimentos que año a año modifican la línea de costa del Golfo, que avanza cada vez más. Por otra parte, en la actualidad también se está desapareciendo la fertilidad del territorio. Eso tiene que ver con la falta de inversiones, las operaciones militares, la guerra del Golfo, la tala masiva de árboles, la salinidad y la desertificación que están haciendo de ese territorio un desierto cada vez más extenso. Según datos del Ministerio de Agricultura de Irak, la salinidad afecta al 40% de las tierras del cultivo, mientras que otros terrenos están siendo afectados por la desertificación. Este último fenómeno se produce porque los ecosistemas de la zona son muy vulnerables, sobre todo a la explotación excesiva y al uso inapropiado de las tierras, en tanto que la salinización se debe al riego con aguas saladas y la falta de buenos drenajes que hacen que las tierras afectadas se vayan transformando en suelos improductivos. Bueno, tenemos que saber, yo igual les subo mapas para que puedan visualizar todo esto, que la Mesopotamia se divide en tres zonas. Tenemos la zona próxima al Golfo Pérsico, que era la Baja Mesopotamia o Sumer. En el centro de este 8 que forman los ríos Éufrates y Tigris se encuentra la Mesopotamia central o Akkad, y en el norte se halla la Alta Mesopotamia o Asiria. Los pueblos que habitaron esas regiones se califican en tres grupos según las lenguas que utilizaban. Los más antiguos pobladores, asentados en la Baja Mesopotamia desde mediados del cuarto milenio antes de Cristo, fueron los sumerios o súmeros, que eran de origen asiánico, que tal vez llegaron desde el norte de la India. Al grupo asiánico también pertenecen los Guti
y los cosios o casitas de los montes Sargos, los elamitas, los urreos o urritas y otros pueblos no emparentados entre sí. A mediados del tercer milenio antes de Cristo, desplazándose desde la península arábiga, llegaron los semitas. Entre ellos encontramos a los acadios, los asirios, los arameos, también los hebreos y los fenicios y los arameos. Por último, a finales del tercer milenio antes de Cristo, un grupo de tribus aliadas seminómadas de Asia Central, los indoeuropeos, como se los conoce generalmente, se separaron y se pusieron en marcha hacia el oeste y el sur, desencadenando dos oleadas invasivas sobre otros pueblos. La primera invasión indoeuropea sobre la Mesopotamia se produjo hacia el año 2000 a.C., en tanto que la segunda tuvo lugar hacia el 1200 a.C. Los indoeuropeos contaban con ventajas a la hora de las batallas. No solo que poseían armas de hierro, sino que además habían domesticado al caballo, animal que utilizaban en carros de guerra, lo que les daba una importante superioridad ante sus enemigos, obviamente. Entre los indoeuropeos se encontraban los eteos o hititas, los mitanios, los medos, los persas y otros pueblos que se asentaron en otras zonas como los armenios, los arios, los frigios, los griegos, aqueos, jonios, dorios, eolios y los itálicos, latinos, sabinos, semitas. Espero que vos puedas estar tomando apuntes de todo esto que yo estoy hablando, porque estamos calificando a los pueblos que fueron habitando esta tan importante